¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos a esta hora, como siempre, en 7 Televalencia Ágora. Hoy con un invitado especial. Como les comentábamos, esta noche compartimos actualidad, mucho que preguntarle con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias, presidente, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Además, en unos días previos al Día Grande de todos los valencianos. Sí, bueno, estos días son especiales en los que hemos de conseguir que la Comunitat Valenciana sea noticia en positivo y que tanto entre nosotros como hacia afuera seamos capaces de situar la Comunidad Valenciana donde se merece. Bueno, pues mucho que preguntarle, como decimos, invitado especial esta noche, el presidente en 7 Televalencia. El pasado mes de junio era reelegido presidente de la Generalitat Valenciana con los votos a favor de PSPB, Compromís y Unidas Podemos. Ximo Puig lograba aglutinar en su ejecutivo a todas las fuerzas progresistas valencianas, incluso Esquerra Unida, coaligada con Podem. El Pacto Botànic II consolidaba así el cambio de progreso en la Generalitat que se inició hace 4 años, cuando las izquierdas lograron sumar más que las derechas y apartaron al Partido Popular de casi todas las instituciones valencianas. El presidente ha iniciado el curso político con el objetivo de aunar esfuerzos entre todas las administraciones para garantizar la mejor prestación de los servicios públicos en un contexto complicado. La semana pasada el presidente se sometía, no sin tensión, a su primera sesión de control tras las elecciones. En sus intervenciones insistió que no habrá ningún recorte en derechos sociales, pese a los apuros económicos que atraviesan las arcas de la Generalitat. Esta noche y en vísperas de la celebración del 9 de octubre, recibimos en 7 Televalencia al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Ágora. Enseguida arrancamos con ese inicio de curso, esos recortes o ajustes, pero permítame, presidente, que empecemos, como no, en clave nacional. Volvemos a tener elecciones el próximo 10 de noviembre y la pregunta es, ¿qué ha fallado? ¿Ha faltado autocrítica? ¿Ha faltado capacidad de diálogo? Alguna cosa ha fallado porque no se ha podido conseguir que tuviéramos un gobierno estable que diera perspectivas de futuro a los españoles, pero cuando no hay posibilidad de formar un gobierno estable, no hay otra solución que volver a votar. A mí, desde luego, no es la solución que me ha gustado en absoluto, creo que no es el camino que hubiéramos tenido que recorrer, pero llegado a este momento también es verdad que un mal gobierno era peor solución. Por tanto, lo que tenemos ahora es que cada partido explicite cuál es su programa, cuál es su voluntad, sobre todo para generar seguridad. Seguridad, estabilidad y que no vivamos en una incertidumbre que al final es mala para la economía, es mala para el mantenimiento del estado del bienestar. ¿Y no tiene la sensación, presidente, que la ciudadanía está cansada? ¿Hay hartazgo general de volver a tener que votar? Sí, yo entiendo absolutamente, yo también, ¿no? Yo creo que... Como parte también, claro, de la clase política. Sí, es que al final todos participamos de lo que es una necesidad que tiene el país de tener un gobierno estable. Y ciertamente España vive unos años, casi 5 o 6 años de inestabilidad. Hemos votado, ya no recuerdo las veces, y ha habido muchos gobiernos en funciones. De hecho, como presidente de la Generalitat, yo he tenido distintos gobiernos en funciones y eso no es normal en la democracia española tampoco. Y por tanto, de lo que se trata en estos momentos es de buscar un gobierno estable para España y para eso hay que ser conscientes de que todos tenemos responsabilidad, porque lo que no puede ser es que la diversidad de partidos políticos, que es positiva, la pluralidad, que es positiva, finalmente acabe siendo un hándicap para la gobernabilidad. Y ahora, sinceramente, esta atomización ha traído unas consecuencias negativas para la gobernabilidad. Es cierto. Nos han puesto como ejemplo gobierno valenciano, ahí está, como consenso, como de poder llegar a un diálogo, a un acuerdo como ese el Botànic. ¿Qué les diría, qué trasladaría el presidente Ximo Puig desde la Comunitat Valenciana a nivel nacional para que pueda haber una capacidad mayor de diálogo? Bueno, es verdad que las circunstancias no son las mismas. Aquí en la Comunitat Valenciana hemos vivido gobiernos en minoría y ahora en mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la primera legislatura había un gobierno entre Compromís y PSPB
con un apoyo desde fuera, desde el Parlamento de Podemos. Ahora Podemos está en el gobierno. Por tanto, no hay ninguna fórmula única. Hay que entender que lo fundamental es el programa, es el qué. ¿Qué queremos hacer? Y yo creo que lo fundamental es que en España hay que ponerse de acuerdo respecto al qué. Y desde luego también acabar con el frentismo. Mire, al margen de quién sea el gobierno, y es lo que me gustaría también hacer aquí, al margen de que nosotros ahora tenemos un gobierno que tiene mayoría absoluta en las Cortes, lo que es necesario, es fundamental, es que se rompa la fronterización y que haya acuerdos más allá del espacio del gobierno. Y que en España hay unos retos enormes que tienen que concitar voluntades desde todos los ámbitos. Lo que no puede ser es que vivamos en la crispación permanente, en la confrontación permanente. Esto es negativo absolutamente para la sociedad española. Estamos ya en pre-campaña electoral. Ayer Pedro Sánchez ya presentaba el nuevo lema. Queremos comentarlo con el presidente Ximo Puig. Escuchamos a Pedro Sánchez. Un proyecto para España generoso, que va a contar con todos, con todas, que no va a excluir a nadie. Quien quiera bloqueo tiene mucho y muy diverso donde elegir, a diestra y a siniestra. Pero quien quiera un gobierno sólido, estable, cohesionado, que dé una respuesta progresista a los problemas que tenemos enfrente, el único camino que se le propone, viable, es este. Ahora España, ahora gobierna. ¿Buen lema, presidente? Bueno, yo creo que lo que sí que es fundamental es que hay que poner por encima el interés general que el interés partidista. Y en estos momentos de lo que se trata es de fortalecer una alternativa potente y que no esté cuestionada permanentemente. Yo creo que al final el diálogo triunfará y habrá un acuerdo y habrá estabilidad, pero para eso pues todos los partidos, ya digo, no solo el Partido Socialista, que también todos los partidos tienen que intentar mirar más allá de la coyuntura. Pues veremos qué pasa con esas elecciones, 10N, el resultado que da. Y necesitamos un gobierno. Ahora le preguntaremos al presidente. También ayer Pedro Sánchez hablaba de la situación de Cataluña. Son días preocupantes también. Vamos a ver lo que decía y lo comentamos. Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose, demasiado tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos, fatales para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad catalana. Así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzcan. Que condenen rotundamente la violencia en todas sus formas y venga de donde venga, incluso si viene, sobre todo si viene, de sus filas. Cataluña necesita diálogo y ley, o mejor dicho, primero ley y luego diálogo. Primero ley y luego diálogo, es el titular que nos dejó ayer Pedro Sánchez, ¿así es? Sí, yo coincido absolutamente, muchas veces lo he dicho. Dentro del Estado de Derecho se pueden tener todas las opiniones, respetando las reglas, respetando las leyes, y después, efectivamente, tiene que haber diálogo, porque la política es diálogo. Sin palabra no hay política, sin diálogo no hay política. Por tanto, es fundamental que haya diálogo, pero para que ese diálogo sea útil debe haber un cumplimiento básico anterior de la ley. Hay una cuestión además que está por encima de todo y es la paz, la convivencia. O sea, apelar, como está haciendo el presidente del gobierno, a que los dirigentes de los partidos independentistas claramente se posicionen contra la violencia es una cuestión básica. Es que la violencia está fuera de la política. No existe ninguna legitimidad de nadie basada en la violencia. Y por tanto, la violencia hay que condenarla de manera clara, inmediata, rotunda y radical. La democracia, si es radical en algo, es en la lucha contra la violencia, en no admitir a ningún violento, porque eso es lo que realmente quita legitimidad a una sociedad. Bueno, pues ahí queda también clara la postura en torno a Cataluña y el mensaje que trasladaba ayer el presidente. Usted decía que las elecciones no es buena noticia ni para el país ni especialmente para la Comunidad Valenciana. Preocupación por la no formación de gobierno porque nos afecta y de lleno. Presidente, ¿cuál es la situación ahora mismo económica de la Generalitat Valenciana? Bueno, la situación de la Generalitat Valenciana es complicada desde hace mucho tiempo. Saben ustedes que nosotros nos encontramos en el año 15 con un problema de deuda, de infrafinanciación
y además de recorte de derechos sociales. ¿Qué hicimos en el pasado? En estos 4 años, reparación, reconstrucción y camino al renacimiento. Reparación de derechos fundamentales. Cuando nosotros llegamos hace 4 años y unos meses al gobierno, por ejemplo, había copagos farmacéuticos, copagos sociales. Había un nivel de atención a la dependencia el último de España. Estábamos en una situación de franca, digamos, situación de inferioridad respecto a los derechos sociales en España. Y todo eso se ha superado. En este momento somos una de las comunidades más avanzadas en derechos sociales. Hay muchas comunidades en las que aún se paga, aún está el copago farmacéutico de los mayores, de los pensionistas, que aún hay copago social. Hay comunidades autónomas en las que los libros de texto aún se pagan. Aquí ya no. Quiero decirte que se ha avanzado mucho en pese derechos. A la infrafinanciación. Pese a la infrafinanciación. Y a la situación que se encontraron, decía. Exactamente. Y pese a que tenemos un problema grave de financiación. Pero mientras tanto, con lo que tenemos hay que avanzar. Nosotros no dijimos, bueno, vamos a esperar a que tengamos una buena financiación y ya haremos entonces la recuperación de derechos. No, es que lo hemos hecho desde el primer día. ¿Y la realidad cuál es? Es que se ha producido ya una convergencia de inversión, de gasto, entre la comunidad autónoma nuestra y el resto de las comunidades autónomas. Eso es un avance sustancial respecto a lo que son los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué nos ha pasado este año? En el momento actual, ¿qué es lo que ha pasado? Es que nosotros hicimos un presupuesto teniendo en cuenta que el Gobierno de España había presentado un presupuesto que nos iba a generar más recursos, porque fue el mejor presupuesto que se había presentado para la Comunidad Valenciana de la historia reciente. Y por tanto... No salieron adelante esos presupuestos. Efectivamente. ¿Y de qué partida hablamos, presidente? Efectivamente. Al no salir esos presupuestos, que no salieron adelante porque el Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas juntos votaron que no a esos presupuestos. Y al realizar esta actitud, digamos, una actitud simplemente a la contra, no una actitud propositiva, sino una actitud a la contra, consiguieron que finalmente se tuvieran que convocar las primeras elecciones antes de estas que ya estamos ahora. Y seguimos con los presupuestos del señor Rajoy. Efectivamente, seguimos con los presupuestos de Rajoy y Montoro de hace 2 años. Y en esas circunstancias, nuestro gobierno, que es un gobierno reivindicativo, es un gobierno responsable. Y por tanto hemos tenido que ajustar ahora, a 3 meses de finalizar el año, pero ajustar en aquellas partidas que son de difícil ejecución y aquellas partidas que no importan a lo fundamental, que son los servicios públicos fundamentales. Es decir, no va a haber ningún recorte de derechos, ninguno. Lo que va a haber es algunas inversiones que se podían empezar este año, pues empezarán el año que viene, y sobre todo aquellas actuaciones que ya no da tiempo, porque estamos a 3 meses, y por distintas circunstancias, muchas veces por razones de carácter administrativo, obras, trámites que no han llegado pues vamos a traspasarlas al año siguiente y sobre todo vamos a garantizar poder pagar a los proveedores. Porque sabe una cosa, no fue lo peor solo el Partido Popular que acabó recortando derechos sociales, sino que además arruinaron a miles de empresas porque no pagaban. Y yo recuerdo perfectamente las manifestaciones de los farmacéuticos porque no pagaban. Entonces, este es un gobierno responsable, este es un gobierno que quiere pagar. Y eso lo digo con total rotundidad. Yo no quiero que se gaste más de lo que se pueda gastar, porque si se gasta más y después no puedes pagar, estás incumpliendo una norma básica que es que hay que pagar a quien se le pide un servicio o una prestación. ¿Vamos a hablar de ajustes o recortes? ¿Son recortes, presidente? Son ajustes, porque no hay recortes, porque recortes se significa en lo que es la parte social del gasto, que eso no se va en estos momentos a producir ningún tipo de recortes, que no lo va a haber, porque mire, no va a haber ningún recorte en los copagos. Van a continuar sin pagarse, ni en los libros de texto, ni en las personas que son atendidas por cualquier razón. ¿Se sabe ya en qué planes, por ejemplo, se ha comentado el plan Edificant, podría ser aquí? Bueno, hay inversiones, no se trata tanto de una consellería a otra, hay inversiones en distintas consellerías que por razones diversas no se puede ejecutar en este año. ¿Vale? Y por tanto, pues se puede trasladar al año que viene. Oiga, es que mire, ¿cómo se puede hablar de recortes si este año el presupuesto real de la Generalitat gastado va a estar por encima del 7 o el 8% del año anterior? ¿Cómo va a haber recortes? No hay recortes. Todo lo contrario, hay un aumento del gasto, porque era muy importante intentar llegar a la media nacional.
para que los ciudadanos de esta comunidad sean iguales, lo más iguales posible. No lo somos en cuanto al ingreso aún, pero ya lo empezamos a ser respecto al gasto. Al ingreso no lo somos y por eso es necesario que haya un gobierno con el que podamos discutir y tener una financiación justa. Nos ponían nuestros compañeros imágenes del último encuentro que tuvo con la ministra Montero y un poco la realidad fue esta. Falta un gobierno que se forme para poder hablar de una manera más contundente en esto. ¿Se vino con sabor agridulce de ese encuentro, señor presidente? Ese encuentro estaba fundamentado en lo que era la coyuntura, es decir, el corto plazo, es cómo acabamos este año. Claro. Porque no me puede dar nuevas perspectivas la ministra respecto al modelo de financiación o respecto al presupuesto del 20, porque está en funciones. Nosotros lo que íbamos a esta reunión era sobre todo para garantizar que de aquí a final de año tendríamos seguridad para poder pagar. Claramente, esa es la cuestión. Y para eso necesitamos los 450 millones de euros de las entregas a cuenta, que la ministra dijo que sí, que se van a producir durante este trimestre, y el extra FLA, que son de 250 millones a 300 millones, veremos finalmente la cifra cuál es, pero en cualquier caso... Que tiene que llegar, por cierto, claro, presidente, antes del 9 de octubre, efectivamente, ¿no? Que el objetivo es que lleguen antes del 9 de octubre, sobre todo para pagar los servicios que se deben y que están previstos en el presupuesto. Y eso es lo que queríamos. Lo que nosotros queríamos es garantizar la seguridad en la liquidez. A partir de esto, cuando haya otro gobierno, cuando haya un gobierno o este gobierno ya sólido, pues entonces tenemos que hablar del futuro, de la financiación, tenemos que hablar de la deuda, qué pasa con la deuda, porque nosotros tenemos una deuda que está directamente vinculada a la falta de financiación. Pero en cualquier caso, mire, hay una cuestión que es fundamental. Nosotros todos estos presupuestos hemos situado una partida que llamamos reivindicativa de 1.325 millones. De esa partida ya nadie en Madrid habla, porque hay una conciencia que se ha conseguido durante este tiempo y es que todo el mundo sabe que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Y por tanto, nosotros desde la reivindicación y la responsabilidad estamos avanzando en el camino correcto. Fue muy criticado esta partida entonces en los presupuestos porque era valiente, reivindicativa, como usted bien dice, pero parece que puede hacer ese efecto, ¿no? Lo que está claro es que finalmente esta partida ha propiciado que vayamos reequilibrando la situación en cuanto al gasto, en cuanto a la inversión, pero tenemos que solucionar el problema del ingreso. Pero en cualquier caso, es que en estos momentos los expertos, el propio Ministerio, sabe que partimos de una situación de injusticia y por tanto, cuando llegamos ahora para plantear qué tipo de acciones tenemos que tomar para poder acabar el año, no se plantea ya sobre esa partida, porque esa partida se sabe que es justa. Gobernó el Partido Popular, no se solucionó el tema de la infrafinanciación, ha gobernado el Partido Socialista, la verdad es que con condiciones muy diferentes y tampoco ha habido ese intento. ¿Cuál es la solución, presidente? Le hemos preguntado mucho sobre esto, porque no es fácil tampoco, afecta también a otras comunidades autónomas. Habría que tomar este tema de la infrafinanciación, abrir el famoso melón, que no es nada claro. Fácil. Es complicado. Es verdad que el Partido Popular tuvo mayoría absoluta en todas las cámaras, en muchas comunidades autónomas y no lo solucionó. Pero yo no quiero remitirme permanentemente a esta situación. El nuevo gobierno tiene la obligación de solucionar esta cuestión. Y hay que hacerlo desde el diálogo, sabiendo que tenemos que llegar a un acuerdo en el Parlamento español, a las Cortes Generales y un acuerdo también en el propio Consejo de Política Fiscal entre las comunidades autónomas. Y para eso lo único que hay que buscar es un camino orientado a la igualdad. Vale, yo estoy de acuerdo en que haya singularidad entre las comunidades autónomas. Claro que sí, no somos las comunidades autónomas iguales, tenemos diferencias. Pero los ciudadanos en España, los españoles, debemos ser iguales. Y esa es la concepción de lo que tiene que ser un sistema de financiación. Y partiendo de una cuestión básica, y es la población, el efecto población. No puede ser que haya en estos momentos esta diferencia enorme. Y después también atendiendo realidades que hay que poner encima de la mesa. No pueden haber comunidades autónomas que hagan dumping, que sean paraísos fiscales en España. No puede haber esta situación. No puede haber este desequilibrio, no puede haber esta anomalía discriminatoria. Y por eso hay que verlo en su conjunto, pero atendiendo a ese objetivo de igualdad.
Bueno, pues esperemos que se forme pronto gobierno y que se aborde como toca el tema de la infrafinanciación. Por cierto, pedían su comparecencia en les Corts Valencianes precisamente para hablar de estos ajustes, estos recortes. Finalmente será el conseller Vicent Soler, ¿no? Le toca esta parte al conseller, lógicamente. Es el conseller de Hacienda, es el responsable, es quien ha planteado ante el gobierno esta situación y es el quien lo va a explicitar. Por cierto, él ha pedido la comparecencia y lo va a hacer con total transparencia. Ahora bien, a mí me resulta sorprendente que el Partido Popular ponga el grito en el cielo cuando recortaron 3.500 millones, no 350, 3.500 millones y no dieron ninguna explicación. Pero nosotros sí que vamos a dar explicaciones y sí que vamos a explicar una cosa que es simplemente un ejercicio de responsabilidad básica, pero es que eso le pasaría a cualquier familia. Si usted al final tiene menos ingresos de los que teóricamente ha contado para hacer un presupuesto, pues tiene que adoptar soluciones, porque si no las adopta, finalmente alguien acaba pagándolo. Y por tanto, yo creo que nosotros somos un gobierno serio, un gobierno responsable y vamos a actuar en consecuencia, intentando, sobre todo, salvar aquello que es fundamental. Y eso está salvado. En una economía doméstica lo primero que quitaríamos es los caprichos... O cuestiones que puedas pueda alargar. Una reforma en casa, algo así, para compararlo. Efectivamente. Bueno, pues queda clara la comparación. Caray, ha sido un inicio de curso político, presidente, reconózcamelo, intenso. Sí, sí. Inicio de campaña electoral, la no formación de gobierno, lo que nos afecta esta no formación, una situación económica también preocupante a nivel internacional. ¿Cómo se ve desde la Comunitat Valenciana? ¿Con preocupación esta posible recesión económica? Sí, la vemos con preocupación, atentos, pero al mismo tiempo con la conciencia de que esta comunidad tiene muchas fortalezas y no vamos a dejarnos caer en la depresión y no vamos a dejarnos caer en las previsiones negativas. Vamos a intentar apostar por jugar en el marco que haya y siempre hay oportunidades. Por una parte es cierto que tenemos un espacio geoestratégico muy complicado. Tenemos en estos momentos el Brexit, que a nosotros nos afecta muy especialmente. Tenemos también la parálisis, un poco, inicio casi de recesión en Alemania. Tenemos la guerra comercial China y Estados Unidos. Pero con todo esto nosotros tenemos que intentar situarnos en la mejor posición. Hay que tener en cuenta que algunas de estas situaciones también indirectamente nos benefician. Nosotros continuamos creciendo en las exportaciones de una manera muy solvente y es fundamental. Desde la salida de la crisis no ha habido, digamos, una relajación por parte de las empresas mirando solo al mercado interno, no, han continuado trabajando, exportando y ese es un factor clave. Y vamos a orientar nuestra economía hacia la innovación, al aterrizaje en la nueva economía, que es fundamental, y salvaguardando los puestos de trabajo, que es básico en sectores maduros también. Por eso... perdone que le interrumpa, han hecho los deberes las empresas valencianas, ¿no? En I+D+I, en internacionalización, ahora recogen esos frutos. Efectivamente, en otras circunstancias, pues estaríamos ya en una situación peor. De la crisis hemos salido más fuertes, las empresas valencianas han salido más fuertes, han salido con mayor capacidad de vender fuera. Todo esto es lo que nos tiene que ayudar ahora también a transitar por la innovación, intentar que nuestras empresas que están tan imbricadas en el territorio finalmente sean el sostén de nuestra economía más viva, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora, ¿hay dificultades? Sí. Y vamos a ver cómo entre todos somos capaces de superarlas, pero no entrando en una profecía que finalmente se cumpla de depresión. Además se genera empleo todavía, presidente, pero empleo muy precario en muchos sectores. Esto también hay que reactivarlo. Sí, en esta legislatura anterior se crearon más de 200.000 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. Lo que eran las empresas. Y nosotros pusimos un escenario favorable. La inversión extranjera continúa apostando en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el día de hoy se ha producido ya una adjudicación de dos parcelas más en Parsagún para dos empresas importantes. Este es un camino de confianza y se ha generado confianza en la Comunidad Valenciana. Por eso cuando hubo problemas más graves en Cataluña, se vinieron los grandes bancos catalanes y vinieron a la Comunidad Valenciana. Ha habido muchas empresas catalanas que bueno, pues han trasladado su sede social porque aquí hay estabilidad
Y eso es un factor muy importante. Ahora, ciertamente, hay que ver cómo evoluciona la economía, hay que ser muy prudentes y hay que trabajar juntos de verdad. Es el día 9 de octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, un acto, una programación extensa, la que se presentaba ayer precisamente, y con un enfoque muy especial este año, presidente, igualdad, mujer, se quiere resaltar. Sí, creo que este es un atributo fundamental de esta comunidad. Esta comunidad es una comunidad abierta, una comunidad que es diversa y al mismo tiempo que cree en la igualdad. Y la igualdad más importante es aquella que se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer. Y hay algunos hechos significativos en la celebración de este 9 de octubre. Por ejemplo, es la visualización de las reinas del antiguo Reino de Valencia, que han sido las grandes desconocidas. Y bueno, a través de esto, también a través de la diversidad cultural. Somos una comunidad que habla en castellano y en valenciano, que además tiene un pasado de otras culturas que también estuvieron aquí y fueron muy importantes, la cultura musulmana y después también, previamente, pues los íberos. O sea, hemos sido una tierra que permanentemente ha estado conectada con las civilizaciones del momento. Es momento de sacar pecho de todo esto. Sí, es un momento de sin triunfalismos, pero saber que somos una comunidad importante, una comunidad muy importante de España. Somos una región en el centro del Mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, que tiene muy buenas posibilidades, muy buenas oportunidades, que además tiene una buena conexión, no solo desde el punto de vista geográfico y de movilidad, sino tiene una buena conexión emocional. La Comunidad Valenciana no genera animadversión, sino todo lo contrario. Y eso, a través también de nuestra capacidad de ser hospitalarios, creo que todo esto tenemos que aprovecharlo, son grandes activos de esta tierra. Un día reivindicativo, no debemos olvidar, un día en el que tenemos que pedir lo que nos toca a los valencianos, y ahí volvemos un poco a la infrafinanciación. Estará en el mensaje del presidente, me imagino, ¿no? Sí, la reivindicación es fundamental, pero no una reivindicación victimista, no una reivindicación reiterativa, como melancólica, como, digamos, situada en un espacio del tópico. No, una reivindicación sensata. Nosotros queremos aportar, nosotros queremos jugar a España, nosotros queremos estar ahí. Y para eso tenemos que tener el motor en marcha, y el motor en marcha desde la justicia, desde una redistribución de recursos justa. Pero nosotros queremos participar, nosotros no queremos llorar, queremos participar y queremos tener nuestro papel en España. 1 de octubre, de nuevo en campaña electoral. Por cierto, recordemos que el año pasado consiguió el presidente que por primera vez un presidente del gobierno celebrara con los valencianos el 9 de octubre, día histórico para los valencianos, ¿no? Con la presencia de Pedro Sánchez. Sí, fue muy emocionante que por primera vez el presidente del gobierno de España estuviera con los valencianos. Creo que fue un gesto positivo y que tiene que ver también con esa voluntad que tiene el gobierno de España y el presidente en función en estos momentos de devolver a la Comunidad Valenciana lo que se merece la Comunidad Valenciana. Y en eso lo vamos a exigir en todo momento, gobierne quien gobierne. Pero yo creo que el presidente Sánchez sí que hizo un gesto el año pasado, el 9 de octubre, positivo, porque también se trata de reconectar bien nuestro papel en España. Ya tienen experiencia en ello, hablo de sus socios de gobierno y de vivir una campaña electoral, porque es en el momento en el que uno también saca su propio ADN como partido propio. Le preguntamos al presidente en este sentido cómo se presenta la campaña electoral y, por cierto, también su valoración de que Compromís se presente a las próximas elecciones bajo el paraguas de Errejón. Nosotros hemos encapsulado lo que es el gobierno de lo que son las actuaciones partidarias de los distintos partidos del gobierno. Es que el gobierno es la institucionalidad. Nosotros gobernamos para todos y para todas, los que han votado a los partidos que sustentan al gobierno y los que no han votado. Por tanto, yo creo que esa separación entre la institucionalidad y lo partidario es fundamental. Hubo un tiempo en el que se confundía todo absolutamente y eso es malo. Nosotros tenemos que evitar esa confusión y, por tanto, ahora hay una dinámica que es la dinámica electoral en la que los partidos, bueno, pues trabajan en la sana intención de conseguir los máximos votos posibles. Pero nosotros
tenemos que tener la conciencia fundamental que el gobierno valenciano tiene que servir a lo que es la hoja de ruta marcada por el Botànic y por lo que significa el gobierno valenciano, la Generalitat. Y ahí tenemos que trabajar juntos. Y posteriormente, pues respecto a qué tiene que pasar en España, cada uno tiene derecho a tener la interpretación que desee. Por tanto, yo desde el máximo respeto a las decisiones que toman los otros partidos. Bueno, pues vamos a escuchar en este momento a la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, hablando en este caso como partido. Hablaba que Compromís no se suma a la marca, sino que ellos aportan también su ADN. La escuchamos. En una situación extraordinaria, soluciones extraordinarias, no nos vamos con Errejón. Nosotros vamos a compartir una plataforma electoral donde aquí Compromís va a ser la cara y va a representar lo que llevamos representando durante todos nuestros años de existencia. Bueno, pues queda clara la postura al respecto, ¿no? Separación en este caso, se lleva bien, no habrán tensiones entre los socios de gobierno porque está bien sellado ese pacto del Botànic, presidente. Es que creo que hay que aprender a distinguir lo que es el espacio partidario y el espacio institucional. Y tenemos ya una cierta experiencia, desgraciadamente, porque llevamos ya muchas elecciones. Un problema que hemos tenido nosotros ha sido que la interlocución con el gobierno de España ha estado muy debilitada porque ha habido muchas elecciones y ha habido, como decíamos antes, muchos gobiernos en funciones o en tránsito, ¿no? Pero bueno, por tanto, cada uno debe defender aquello que cree que es mejor para la Comunidad Valenciana y para España. Teníamos muchas preguntas de diputados, de portavoces, pero la entrevista se nos ha ido por otros temas interesantes, pero hemos dejado las preguntas que hemos querido más oportunas y creo que el presidente estará dispuesto a contestarlas, por supuesto, que son los niños, el futuro. Claro que sí. Vamos a ver qué inquietudes tienen los más pequeños con el presidente de la Generalitat. Primera pregunta. Quin és el treball d'un president? Bueno, Està sempre treballant? El treball, i si està sempre treballant. No, afortunadament, de quan en quan pues, puc fer altres coses, com qualsevol dels teus pares o de tu mateix, no? El que fa un president fonamentalment és intentar organitzar esta casa de tots i intentar parlar amb molta gent per veure de quina manera podem impulsar que esta societat siga cada vegada millor, més justa, en més oportunitats, sobretot per als xiquets i les xiquetes. Treballem, jo treballo fonamentalment per a que el futur de la Comunitat Valenciana, el futur vostre, sigui el millor futur possible. Bueno, pues per el futur de la Comunitat Valenciana és el treball del president. Era la pregunta d'un dels xiquets. Més preguntes per al president. ¿Cuál es la última peli que has visto? ¿Película? Sí, la última película que la vi en vacaciones es la última de Santiago Segurola, que creo que ¿Santiago Segura? De Santiago, perdón, Santiago Segura, de Santiago Segura, que es Padre no hay más que uno. No hay más que uno, que me lo pasé tan bien, desde el minuto 1 hasta el último suspiro de la película. ¿Se sintió identificado? Estuve riéndome y bastantes veces identificado. Vaya. Bueno, hay que apostar también por el cine español, ¿no? Sí, no, pero es que además realmente es una comedia increíble. Creo que bueno, vale la pena. Yo creo que además es una película para todos los públicos y es muy interesante. Y sobre todo es bastante interesante porque refleja también una realidad. Una realidad en la que los hombres no hemos asumido nuestro compromiso y nuestro papel y nuestra necesidad de conciliar adecuadamente. Y ahí faltan muchas políticas de igualdad. Un poquito volvemos al 9 de octubre, ¿no? Con ese sentido. Sí, este es un camino que hay que transitar poco a poco. Bueno, poco a poco, hay que acelerarlo, pero que objetivamente aún estamos lejos de una igualdad efectiva. Y eso es lo que hay que superar, la brecha salarial, la conciliación efectiva. Tenemos que superar aún muchos gaps, muchas diferencias que existen en estos momentos, y eso es lo que creo que también el 9 de octubre quiere representar. No habrá una sociedad valenciana fuerte, sino una sociedad cohesionada y igualitaria. Y fundamentalmente lo que hay que erradicar definitivamente de esta sociedad es la violencia de género. Esto nos interpela a todos porque hay una parte cultural, hay una parte educativa, hay una parte en la que la atmósfera aún permite generar
espacios de confusión respecto a los roles del hombre y la mujer. Y eso es lo que es incomprensible que aún pueda suceder a estas alturas de siglo. Es uno de los objetivos de ese Pacte del Botànic 2, presidente, incrementar pues esa concienciación social también desde la Generalitat Valenciana y sobre todo en la parte educativa, que es cosa de todos. Aquí es donde tenemos mucho por hacer. Es que al final hay muchos parámetros de lo que es el comportamiento humano que están residenciados en la familia, están residenciados en los círculos más próximos. La escuela tiene, por supuesto, su vocación y su responsabilidad, pero no se puede pensar que toda la educación reside en la escuela. Hay una parte fundamental que reside en los responsables máximos, que son los padres y las madres. Y ahí hay un trabajo enorme que hacer. Y también en los medios de comunicación y también en el conjunto de las instituciones. Hay un trabajo común que hay que realizar y sobre todo que no puede haber ningún atisbo de tolerancia con los violentos, ni ningún atisbo de comprender. No es comprensible nunca la violencia. Y si ninguna violencia puede ser comprendida, la violencia de género debe ser aún más combatida. Bueno, pues después de este paréntesis creo que nos queda una pregunta más de otro de los niños que han querido estar presentes esta noche en la entrevista especial al presidente. Más inquietudes. Senyor president, vostè pot demanar que tinga més vacances? Bueno, ara fa molt poc temps hem vingut de vacances. Ara tenim que estudiar, que és molt important. És molt important estudiar perquè per entendre el món, per a tindre oportunitats en el futur, per a poder ser lliures, n'hi ha que estudiar, n'hi ha que llegir. Això és molt important. I bé, si treballem més, tindrem més vacances i millors vacances. Perquè si tenim bones notes, doncs finalment tindrem més temps per a disfrutar. Però el que és ben cert és que sense treball no hi ha vacances. I hi ha que tindre en compte que tot allò que ara apreneu es lo que vos fará después ser más felices. Bueno, pues las inquietudes de los más pequeños esta noche presentes en esta entrevista, presidente, también inicio de curso para la Generalitat Valenciana, para todo su equipo de gobierno. Ha empezado fuerte con esa sesión de control que vivíamos la semana pasada, esa crispación a la que usted hacía referencia. Vemos una oposición este año más dura. Bueno, yo creo que la oposición está viviendo una situación difícil. Hay un combate por el liderazgo de la derecha. Hay tres opciones de la derecha que todas de alguna manera están en una carrera para ver quién está más radicalizado. Eso no es bueno para la sociedad valenciana, pero bueno, yo espero que después de las elecciones haya algún momento en el que se reconsidere este pálpito permanente de crispación. En cualquier caso, pase lo que pase en ese lado de la Cámara, desde la perspectiva nuestra, lo que tenemos es que continuar generando espacios de diálogo y continuar gobernando para todos los valencianos, hayan votado a quienes hayan votado. Con esa hoja de ruta que se marcaba en la segunda parte del Botànic, ¿cuáles son los objetivos de aquí a final de año del presidente de la Generalitat, pese a que la situación económica, como ya nos ha explicado, no acompaña en positivo? Bueno, tenemos muchos retos pendientes. De aquí a final de año vamos a intentar que haya unos presupuestos, que es difícil porque no hay en estos momentos los escenarios razonables por parte de la respuesta que tiene que dar el Gobierno de España. No hay parámetros económicos para poderlos elaborar, pero vamos a intentar elaborarlos. ¿Se prorrogarán, por tanto, los de...? Vamos a intentar que yo creo que hasta si hay algún dato que nos pueda ayudar a hacer los presupuestos, pues habría que hacerlos. Pero bueno, en cualquier caso, en este tiempo lo que tenemos es que acabar de ejecutar los presupuestos de este año, que son los presupuestos, como he dicho, expansivos, y tenemos que ir preparando también todo lo que va a ser el corpus de esta legislatura. Esta legislatura quiere hablar de crecimiento y de empleo, quiere hablar de sostenibilidad, quiere hablar de justicia social. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Tenemos ya abiertos muchos caminos importantes, vías para el progreso y la prosperidad, y eso es lo que tenemos que ir transitando. Hay muchas medidas en estos momentos en marcha y
Bueno, pues lo que se trata es de consolidar el cambio, un cambio inclusivo en el que la Comunitat Valenciana nadie se queda al margen. Y lo más urgente en estos momentos es, desde luego, también dar respuesta a la catástrofe que se ha producido en la Vega Baja. ¿Esas ayudas ya en marcha, presidente? ¿Lo anunció la semana pasada? Efectivamente, estamos ya recogiendo todas las ayudas y hay más de 2.500 ayudas que se han presentado, se han formalizado. En los próximos días empezarán a dar esos primeros 1.500 euros, después hasta 4.500 para todas las familias afectadas, y después, bueno, también habrá la valoración de lo que han sido todos los daños económicos, fundamentalmente. Vamos a apoyar a los empresarios, a los agricultores que han perdido grande parte de la cosecha. La vivienda es una cuestión que nos preocupa especialmente. Por tanto, la primera urgencia en este tiempo de mandato es, desde luego, dar cobertura a aquellos que han sufrido esta catástrofe terrible. Dicen los expertos que catástrofes a las que nos tenemos que ir acostumbrando precisamente por el cambio climático. Uno de los objetivos también en esta legislatura, presidente, abordar este tema. Mire, cada uno tiene que hacer lo posible, y cada sociedad y cada gobierno tiene que hacer lo posible en una situación de emergencia climática. Antes, hace unos pocos años, había quien aún estaba dudando que hubiera cambio climático, pero hasta hace 4 días. Ahora ya es evidente que hay una situación de cambio climático que, además, a comunidades como la nuestra, mediterránea, nos va a generar muchos problemas y tenemos que estar preparados. Por tanto, ya sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos resolver el problema del cambio climático, es una cuestión planetaria, pero nuestro compromiso personal y colectivo para parar todo lo que significa el calentamiento global tiene que ser efectivo. Y ahí tiene que haber un compromiso ciudadano y, desde luego, de las propias instituciones. Y la Generalitat va a estar ahí. Si algo presume el presidente siempre es de ser periodista y de ser de Morella. Tenemos unas imágenes preciosas, presidente, porque su pueblo está entre los más bonitos de España. Si tuviera con estas imágenes que convencerme para que pueda visitar Morella, que por cierto no la conozco, ¿qué es lo que me diría? Eso es imperdonable. No, yo lo que diría es que estoy dispuesto a hacerte de guía y enseñarte Morella. Creo que es una ciudad medieval, es una ciudad en la que empezó precisamente, ahora que estamos hablando del 9 de octubre, pues es donde empezó la conquista del rey Jaume. Y esa es la parte, digamos, medieval, es la parte de huella histórica fundamental, que representa no solo para la propia ciudad, para el propio pueblo de Morella, sino que es lo que representa para el conjunto de la Comunidad Valenciana, porque fue el antiguo reino de Valencia en gran medida empezó a alumbrarse en Morella. Por lo demás, bueno, cada uno siempre habla bien de su pueblo, pero yo creo que he tenido la suerte durante estos años de visitar pueblos y ciudades magníficas de toda la Comunidad Valenciana. Es imperdonable que no conozcamos más la Comunidad Valenciana. Tenemos que ser conscientes de que tenemos una riqueza enorme, unos pueblos maravillosos, unas playas increíbles, tenemos sol, montaña, tenemos patrimonio cultural, patrimonio natural. Por tanto, yo lo que sí que invitaría a todos los valencianos y las valencianas es a visitar la comunidad. Tenemos ahora un otoño que es una época muy especial para poder visitar las comarcas y muchas comarcas de interior. Y es una oportunidad que me gustaría que pudieran aceptar. Bueno, pues queda ahí la invitación del presidente. Un mensaje para finalizar a todos los valencianos de cara a ese día tan importante. Es el 9 de octubre, es el día de todos los valencianos. ¿Con qué frase nos invitaría a vivir este día, presidente? Tenemos que caminar juntos. Es nuestra vocación y nuestra obligación. La única manera de superar las dificultades es, primero, tener una visión optimista de la vida, trabajar juntos, superar las diferencias y, sobre todo, hacer de la diversidad que tenemos, la diversidad territorial, la diversidad ideológica, de las diversidades de todo tipo, hacer la fortaleza. Nuestra gran fortaleza es precisamente nuestra diversidad, nuestra apertura. Nosotros somos una sociedad abierta, no somos una sociedad fanática, no somos una sociedad encerrada en sí misma. Eso es un gran valor, es un gran activo. Por tanto, creo que tenemos que ponernos juntos a mirar al futuro con optimismo, con fortaleza y con capacidad de ponernos metas, porque estoy seguro que llegaremos a ellas. Bueno, nos deja muchos titulares esta entrevista. Me quedo con varias frases. No recortes, sí ajustes.
y sobre todo pedir esa infrafinanciación sin victimismo. Yo creo que es importante. Gracias, president, por estar con nosotros en los días previos al 9 de octubre y mucha suerte en este curso político. Muchísimas gracias a usted y encantado de poder estar aquí otra vez. Buenas noches, buenas noches. Así terminamos. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora, 9 de la noche. Gracias por estar ahí. Buenas noches.